Presenta Samsung. Conoce Galaxy S22 Series 5G, que llegó para romper las reglas. Y Fundación Telefónica Movistar. Luego de alcanzar precios récord en noviembre del año pasado de $68.000, la cotización del Bitcoin, la más famosa de las criptomonedas, viene en baja pronunciada en las últimas semanas. Hoy el precio del Bitcoin está a menos de la mitad de aquel techo histórico. Solo el lunes cayó 10% en 24 horas. Ayer miércoles pasó la barrera de los $30.000 y cotizó a $29.764. Las otras criptomonedas tampoco fueron inmunes a la tendencia y el mercado en su conjunto fue evaluado en unos 1.5 billones de dólares frente a un nivel de 3 billones invertidos en el momento de mayor auge en el sector, según datos de CoinGecko, que registra más de 13.000 criptomonedas. Esto va en línea con la caída de los NFT, una tecnología hija de las criptomonedas, que vio su mercado crecer muy rápidamente el año pasado, pero que se vino abajo en el último par de meses. ¿Qué está ocurriendo con el mercado cripto? Bueno, vamos a conversarlo en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Romina? Buen día para todos. Todo muy bien, por suerte. A ver, yo mencionaba esta novedad del Bitcoin y esta caída fuerte que se ha dado en los últimos días y en las últimas semanas en general, ¿no? Pero, digamos, el Bitcoin es como un mercado volátil desde siempre, sabemos, ¿no? Sí, sin duda. Y además, cabe destacar que el Bitcoin, como principal criptomoneda, suele arrastrar al resto del universo cripto cuando la tendencia es tanto a la baja, incluso también cuando es al alza, ¿no? Entonces, esa influencia tan fuerte que tiene el Bitcoin, sin duda, en estos casos, también refleja un poco, bueno, ese funcionamiento tan sensible, ¿no? Quizás la palabra sensible también es algo que muchos analistas manejan a la hora de intentar explicar por qué ese valor de la cripto puede fluctuar tanto, ¿no? Y en periodos de tiempo a veces tan cortos, incluso cuando no hay un hecho concreto que lo desencadene. Si ustedes recuerdan, en otros encuentros que hemos tenido en esta columna, hablábamos de algunas acciones deliberadas en algunos casos de algunos empresarios como el propio Elon Musk o de algunas empresas muy grandes o incluso de algunos gobiernos que podían tener cierta incidencia en lo que es el mercado cripto. Pero en estas últimas horas lo que estamos observando es un poco distinto. Quizás acá está mucho más en juego el momento de enorme incertidumbre, esa quizás es la palabra que mejor explica lo que está pasando, que viene un poco arrastrado de lo que es la situación financiera internacional, ¿no? Y acá empezamos también a ver cómo algunos discursos, sobre todo los que son muy pro cripto, también han tenido que cambiar un poco, ¿no? Porque bueno, como ustedes saben, en todo este mundo hay grandes defensores y hay otros grandes detractores, y muchos de los que suelen criticar a las cripto señalan que no son tan independientes como las quieren hacer ver, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay buena parte de la explicación de lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? Sí, pensaba, a ver, los criptoactivos, digamos, son inversiones riesgosas de por sí hoy en día, ¿no? Pero bueno, claro, hay coyunturas que a veces inciden en mayor medida, como por ejemplo la suba de la tasa de las tasas de interés en general y de Estados Unidos en particular, ¿no? Que hace que, bueno, si antes había inversores más tradicionales que decían, y bueno, en un momento de baja rentabilidad, de bajas tasas, donde obtengo poco retorno, puedo invertir en criptos capaz para justamente poder ganar ahí en un mercado más riesgoso, pero poder ganar un poquito más. Pero claro, cuando se da una suba de las tasas por parte de los bancos centrales en general y los inversores invirtiendo en cosas más tradicionales empiezan a tener un mejor retorno, eso hace que dejen de invertir en cuestiones como los Bitcoin o las cosas más novedosas, ¿no?
Sí, esa es una explicación y es uno de los factores desencadenantes, sin lugar a dudas. El otro es esta crisis de confianza, ¿no? Que se da cuando las cosas empiezan a funcionar de una manera negativa. Por ahí yo leía en estas horas que muchos de los principales defensores de las cripto lo que pedían era a quienes participan del mercado una actitud de holdeo. ¿Qué quiere decir holdear? Bueno, quiere decir aguantar la inversión. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces las cripto, más allá de que son, por supuesto, monedas de cambio o que funcionan como bienes para generar compra-venta e intercambio a través de los exchanges y de las billeteras, en general también, y principalmente, mejor dicho, suelen ser activos de reserva. Quienes los compran lo que buscan es guardar ahí cierto valor que después vemos cómo puede fluctuar. Entonces, por ahí el pedido que había, por decirlo de alguna manera, el pedido que hay, es el de aguantar, resistir este momento, porque, bueno, quienes son defensores de las cripto consideran que esta situación va a tender a mejorar y que se va a tender a estabilizar, e incluso algunos, los más optimistas, hablan de que a fin de año el Bitcoin podría volver, ¿no?, a tener un valor histórico, un pico histórico, lo cual, por supuesto, está por verse. La evidencia no es demasiado concluyente. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser tan fluctuante el mercado, nadie se anima a ser tan tajante. Y de hecho, ni siquiera los detractores de las criptomonedas suelen ser tan, digamos, contundentes en decir que esto se va a terminar por explotar. Algunos hablan de burbuja, pero tampoco nadie se anima a pensar en la desaparición de este mercado, porque, como vos bien decías, Romina, hay inversores o hay determinados intereses de determinados actores que son muy pesados y que seguramente le dan también cierto respaldo o cierta espalda a lo que sucede en el mercado de las cripto. Más allá que muchos no lo hacen público. También esta es una crítica que muchas veces los defensores de las cripto plantean, que es, mientras en lo público algunas instituciones critican un poco de recelo a todo el tema cripto, por otro lado, ¿no?, sin decirlo o por debajo de la mesa, como bien le gusta decir a algunos, invierten en cripto, ¿no? Entonces, también esa situación un poco de dualidad está como arriba de la mesa. Habrá que ver cuántas de esas inversiones o cuántos de esos activos que se retiraron en estas últimas horas del mercado realmente pueden determinar un daño mayor, o a qué escala, ¿no? Por eso yo decía, la incertidumbre es muy grande. Pero en síntesis, a ver, digamos, entonces es eso que vos mencionabas, ¿no? Es una tecnología nueva, pero digamos, con este nuevo episodio queda de manifiesto que le afectan los mismos problemas que a todas las inversiones, ¿no? Inflación, problemas geopolíticos, incertidumbre económica en general, ¿no? No escapa, digamos, a eso que le pasa a las inversiones más tradicionales, y que en un principio, bueno, se creyó que las criptomonedas quedaban como al margen, ¿no? Y que se iban sí. y que iban a disfrutar, digamos, ese momento de auge. Sí, eso justamente es lo que quienes son más críticos o intentan, sobre todo, a mí me parece que es interesante en este tema visualizar una cosa, que es que hay dos grandes visiones que son extremas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La visión de quienes defienden a ultranza todo el mercado cripto y consideran que es lo mejor que se ha creado, la mejor invención del hombre, el sistema perfecto, que obviamente es respetable, por supuesto, y la otra visión, mucho más crítica, que dice que, bueno, que esto en realidad es una burbuja, que estos son espejitos de colores, que no hay una solidez. Y en el medio están las visiones que contemplan un poco ventajas y desventajas. Y yo creo que ahí es donde está lo interesante del análisis. Es decir, esta tecnología trae una nueva manera de vincularse con respecto a los activos, una descentralización muy grande, un sistema de contralor que está totalmente distribuido a través de una red. Blockchain ofrece una cantidad de garantías que son, por supuesto, muy interesantes, pero es un sistema que, por otra parte, está sostenido en la confianza. Y esa confianza todavía en 2022 se nota que cuesta mantenerla dentro de lo que son determinados márgenes
razonables. Ahora, otros dirán, no entendieron nada, este mercado no es para que haya estabilidad, este mercado justamente va para la lógica de que hay que ser arriesgado o de hay que saber jugar con los momentos. Ahora, en estas últimas horas, el presidente de El Salvador volvió a comprar cripto, volvió a comprar Bitcoin a la baja, en una estrategia que para muchos es también algo riesgoso y que significa básicamente aprovechar el momento en el cual el Bitcoin está barato para comprar una cantidad, obviamente esperando que después ese valor crezca, ¿no? Esto ya lo había hecho Bukele en su momento, lo vuelve a hacer, una cifra que ronda los 15 millones de dólares, pero bueno, siempre terminamos hablando de cuánto dinero, que por ejemplo en este caso está en las arcas de un Estado, tiene que terminar en el mercado cripto. Entonces es evidente que esa relación se va a dar y es evidente que va a haber una influencia si en este caso Bukele toma esa decisión como si no la tomara, ¿no? Entonces ahí no cabe ninguna duda de que estos mundos tienen que encontrar nexos y conexiones quizás con el tiempo más estables o quizás con el tiempo más claras para todos los actores. En el caso de Bukele, una de las principales críticas es que nadie tiene acceso, obviamente por cuestiones de privacidad, pero también por otro lado con una falta de transparencia preocupante sobre esos activos. O sea, ese dinero es de El Salvador. Bueno, pero está en una billetera o dentro de un sistema en el cual quizás no está tan claro la transparencia de quién tiene ese token o hacia dónde va o cómo se puede proteger. Y eso es un tema que también probablemente tenga que generar nuevas ideas. Algunas ideas están, otras claramente no llegan. Entonces, para muchos es una alarma que un presidente gaste ese dinero que es dinero público en esa inversión, con los riesgos además que pueda tener, por supuesto, para la economía del país. De hecho, para muchos eso puede terminar hasta un default para El Salvador. Eso, por supuesto, no es tela tecnológica, pero sí es una posible consecuencia. Entonces, todos estamos observando este fenómeno también con esos ojos críticos de decir, bueno, hay cosas que están todavía faltando a la hora de entender los engranajes o qué construcciones se necesitan para que la relación entre los jugadores del mercado, quien sea que esté involucrado, también otorguen determinadas garantías que quizás en este caso todavía no están del todo dadas. Es interesante eso que señalás de que, bueno, así como en otros ámbitos, en el mundo cripto también está la polarización a full, ¿no? Al palo. Gustavo, mencionamos también lo de, bueno, que no solo se dio la caída fuerte en las últimas semanas, no solo viene por el lado de los bitcoins, sino también está el caso de los NFT. Recordemos esta tecnología, digamos que es como hija de las criptomonedas, que también venía muy bien, pintaba bárbaro y bueno, también se vino abajo en el último par de meses. Recordemos si te parece que son los NFT. Bien, sí, estos tokens no fungibles son, bueno, activos digitales, 100% virtuales, que básicamente lo que representan es una propiedad. Quien tiene un NFT, lo que tiene en definitiva es una propiedad, es un título que hace que la persona pueda demostrar que posee determinado bien digital, que puede ser cualquier cosa que sea digitalizable y que sea ubicable en el espacio de Internet. Ese es el concepto madre, es un concepto que cuesta para muchas personas todavía poder entender. ¿Cómo puede ser que algo que no es tangible, algo que no puedo utilizar en el mundo físico pueda tener valor? Y bueno, estamos justamente también en ese proceso de entender hacia dónde va ese mercado. Es un mercado que está basado en cripto, pero sobre todo está basado en blockchain, que es quizás sin duda la tecnología que da la garantía en los procesos. Esa propiedad nadie la puede intervenir, esa propiedad queda con un rastreo. Si yo vendo mi NFT, el sistema sabe que ese NFT fue mío y que después quizás fue tuyo, Romina, y el día de mañana podrá ser de algún oyente, e incluso se le puede establecer a ese sistema algo que suele ser interesante, que es como, bueno, las regalías por el concepto de compra primaria, ¿no? Entonces yo puedo ponerle a la venta futura un porcentaje en mi favor y negociar eso en una subasta, en un sitio o en una plataforma que se dedica a eso. Y bueno, es una tecnología que sin duda ha revolucionado. Yo marco siempre, cuando hablamos de NFTs, para que ustedes se hagan una idea, 3 mercados importantes.
El del arte, el de las galerías de arte, que en Nueva York, en Washington, en Alemania hay varias, están ya funcionando y que lo que tienen en vez de cuadros son monitores con esas obras que alguien, por un lado, puede haber creado y otro puede haber comprado, o ambas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los videojuegos, los activos NFTs en los videojuegos, porque bueno, como ustedes saben, las microcompras en las plataformas y en los videojuegos es algo que viene creciendo, entonces uno puede comprar una determinada skin o un determinado personaje o una determinada obra dentro de un videojuego y eso también pasa a ser propiedad de la persona, independientemente de que ese videojuego el día de mañana desaparezca o que se descontinúe o que evolucione hacia otra cosa. Entonces eso también es muy importante. Para los coleccionistas es muy importante, y en el mundo de los creadores de contenido, en las comunidades digitales, youtubers, creadores de contenido que utilizan plataformas como Twitch, en todo ese mundo también hay una influencia muy grande de los NFT, porque bueno, muchas veces esos creadores tienen grandes comunidades que se vinculan con las marcas que ellos patrocinan, con sus marcas personales o marcas de terceros, y lo que hacen justamente es hacer sus propias colecciones que la gente compra y que la gente consume enormemente. Entonces, es un mercado que tiene muchas realidades, pero que también, por supuesto, tiene en algunos casos una crisis de confianza o una volatilidad que se parece bastante a la que viene arrastrada por el tema de las cripto, ¿no? Decíamos, Gustavo, bueno, venían los NFT se venían con todo, ¿verdad? Había, bueno, famosos de todo el mundo que compraron, pero ahora algunos lo ven como una burbuja también, que ya se pinchó, ¿no? Y ya aparece un caso, se hace hasta paradigmático, que es el primer tuit de la historia, que el año pasado se vendió como un activo no fungible, como un NFT, por $3 millones, y ahora el dueño lo quiso vender para beneficencia, y de esos $3 millones, ahora apenas logró una oferta por $14.000, lo que muestra lo que fue esa caída, ¿no? Sí, y no lo vendió, por supuesto que se lo quedó. Y bueno, pero eso es un caso también muy especial, porque el empresario que hace esa compra también es, por supuesto, un activista en todo este mundo de los NFT y las cripto, y tiene su propia empresa, un emprendimiento que además tuvo problemas legales. Este propio empresario estuvo unos meses en prisión, después salió, y bueno, y es una figura también controversial. Entonces, todo ese caso, más allá de que es verdad que muestra una realidad, que es que muchos NFTs que hace un año tenían un gran valor, ahora pasaron prácticamente a valer nada, o sea que hay claramente un caso de burbuja para estudiar. Independientemente de eso, el caso es bastante también concreto, porque muchos se tomaron esa acción, esa compra como una acción de marketing, ¿no? Y cuando en el mundo de los NFTs alguien intenta hacer una maniobra de este estilo, dentro de la comunidad de quienes pueden manejar esas cifras, también se ve como algo un poco negativo, y nadie está demasiado dispuesto a pagarle una fortuna a este hombre, tomando en cuenta cómo había sido su intención. Él no compró el primer tuit por ser un amante, o más allá de que lo sea, ¿no? Un amante de las cripto y el coleccionismo, sino que lo hizo como una movida para fomentarse a sí mismo y a su empresa y a darse como una gran acción de marketing. Entonces, un año después, la reacción de mercado fue un poco de cancelarlo, ¿no? Y decir, mirá, está bien, pero no nos interesa en este momento pagarte a vos esto. Al margen de este caso concreto, me parece como que el que puso arriba de la mesa el tema, y por eso es relevante y por eso lo estamos comentando, evidentemente el valor de las NFTs en términos generales ha ido en una caída muy importante, y hay como un desinterés, o se desestimuló muchísimo la inversión. Como decíamos al principio, probablemente también esto está arrastrado por los problemas económicos que hay y por las incertidumbres económicas que hay en general. Cuando la economía probablemente mejore, este mercado también se vea beneficiado, como cualquier otro mercado o cualquier otro espacio de comercio que pueda existir. Veía, hablando para tener una dimensión de la caída, el precio promedio de un NFT alcanzaba en 2021 los $6.200, y este año el promedio es de $2.000 apenas, ¿no? Además, a principios de marzo las ventas diarias cayeron un 83% respecto a los datos registrados a principios de año, o sea, lo que también da cuenta de eso. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Valía la pena estar atentos entonces, dado que en otras épocas
y en otros momentos hablamos del boom, ¿verdad? Y de cómo se estaban apreciando estas inversiones, estos activos. Bueno, también valía la pena ver cómo de alguna manera no escapan entonces a otras turbulencias y bueno, y tienen sus periodos, sus momentos, teniendo en Sí, cuenta es eso que así. señalabas, ¿no? Que los expertos dicen, bueno, a quienes ya invirtieron, aguanten ahora el temporal, ¿no? Que esto puede rebotar en cualquier momento. Y será un tema de seguimiento, seguro, Romina, porque, como decíamos, es algo que está en proceso de evolución y de cambio constante. Así que, bueno, cuando veamos que lo amerita, seguiremos conversando sobre esto. Perfecto. Un abrazo grande, cuídate. Un abrazo.